Nirvana Podcast. Episodio 1. Hola, bienvenidos a esta plática de Revista Nirvana. En el día de hoy vamos a conversar con el profesor Iván Gatón. Él es experto en relaciones internacionales. Bienvenido, Iván, a nuestro conversatorio. Un placer estar con ustedes. En Europa Oriental se vive y se desarrolla un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que ha impactado la economía global. Tenemos ya precios increíblemente altos, por ejemplo, en los combustibles y en los commodities en sentido general, Iván. Y con ese lenguaje que te caracteriza, explícanos bien, de manera bien sencilla, de manera bien directa, ¿dónde está el origen del conflicto que se vive hoy entre Rusia y Ucrania? El origen del conflicto es la reorganización del mundo. Estamos hablando que desde la perspectiva geopolítica nos encontramos en una gran transición de un antiguo orden, que era el orden que se había establecido desde la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Carta de San Francisco que crea la Organización de las Naciones Unidas y que se crea un marco que es el derecho internacional y donde 5 miembros del Consejo de Seguridad, es decir, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, con el derecho al veto, incidían en lo que era el orden internacional, es decir, el mundo visto como un tablero de ajedrez. Hay peones, pero hay unos reyes que son los miembros del Consejo de Seguridad, que son los que a final del camino decidían por sus esferas de influencia dónde era que se iba a desarrollar cualquier tipo de acción. Por ejemplo, si era una guerra en Centroamérica, como la que sucedía en Nicaragua, ellos le llamaban guerra de baja intensidad. Y se mantenía en ese periodo que se conoce como Guerra Fría, un enfrentamiento, pero no directo, porque si tú y yo peleamos, que tenemos armas atómicas, entonces la próxima guerra va a ser a pellizcos y a pedradas, porque evidentemente un conflicto nuclear lo iba a cambiar todo, pero el origen del conflicto es que a partir de que cae el muro de Berlín en el 1989 y en el 1991 implosiona la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que como dice Vladimir Putin, que es un hombre que hay que verlo no como alguien que pertenece a una ideología, porque no es la forma de pensar de un ex miembro de los servicios de seguridad de un país. Un miembro de los servicios de seguridad de un país que fue jefe de la FSB piensa geopolíticamente. Porque ahora la gente ve que rusos, Europa del Este, o la OTAN, o la Unión Europea, o Estados Unidos. No, aquí no es un tema ideológico. Es un tema de alguien que tiene un pensamiento geopolítico y que cuando implosiona la URSS, que le dicen a Gorbachev, pero que le dicen a Yeltsin, mira, esa OTAN que se creó en el año 1949 para detener a los soviéticos, porque es que hay un mandato, y el mandato tradicional de los rusos es las fronteras de Rusia, mientras más lejos mejor. Y eso lo llevó a cabo el primer zar de Rusia, que es Iván el Terrible, que se le llama zar por César, porque los rusos se asumen como la tercera Roma, porque son los que se quedan resguardando la cristiandad ortodoxa que desplazan los musulmanes en el 1453 cuando toman Constantinopla. Pero es Catalina la Grande luego que dice, no, pero yo tengo que seguirme expandiendo porque yo no tengo salida a mares cálidos de aguas calientes, que por eso viene el caso de Crimea. Entonces, ante esas promesas que se hicieron de que no vamos a expandir la OTAN, que tenía del otro lado algo que se llama el Pacto de Varsovia, la capital de Polonia, de todos los miembros de los países que estaban en el Pacto de Varsovia, que era el némesis
de la OTAN, el único que no pertenece a la OTAN es Rusia. Entonces, ¿cuál es la lógica en un mundo que está en transición geopolítica cuando Putin dice, no me amplíen la OTAN hasta Ucrania, donde nace Rusia? Porque ese es el otro elemento. En Ucrania, el 80% de la población habla ruso, incluyendo el presidente Zelensky, que aprendió a hablar ucraniano en estos días, porque Ucrania, que es un país de 600,000 kilómetros cuadrados, es un país que estaba en guerra civil, porque hay una parte de esa población que es más heredera de la tradición del Imperio Austrohúngaro, que de ahí viene el idioma ucraniano. Pero hay otra que es la de Rusia, que el propio gobierno de Zelensky prohíbe hablar ruso. Que es algo serio, es algo que todavía la prensa no ha dado a conocer, pero la zona del Donbass, es decir, Donetsk y Lugansk, es zona donde se comprobó que se mataron más de 14,000 personas, simplemente porque son rusófilos, pero del otro lado hay rusófobos. Entonces, en este tema no es quién es malo y quién es bueno. Es un tema geopolítico que cuando desde el lado de Rusia dicen, pero ¿y si la OTAN era para la Guerra Fría? Porque estábamos en una época de enfrentamiento entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Y se sigue ampliando. ¿Qué quiere decir esto? Que si el único que no está en la OTAN soy yo, que soy Rusia. Oh, pero si yo no estoy en la mesa es porque yo soy parte del menú. Esa es la lógica de parte de Rusia. Pero ¿qué tendría que hacer un Estado frente, por ejemplo, a una idea separatista? Vamos a ponerlo aquí localmente para que la gente lo entienda bien. ¿Qué tendría que hacer un Estado si, por ejemplo, el Estado Dominicano, si Dajabón decide independizarse? Aún sean personas que tengan una cantidad de habitantes, esa zona tenga una cantidad de habitantes que hablen el creol, que haya muchas familias. Pero ¿cuál es la opción que tiene el Estado Dominicano? Que se subleva una provincia y se quiere declarar independiente. Bueno, ¿no es actuar? No, el Estado tiene la obligación de actuar, pero hay una premisa del derecho internacional que es el principio de autodeterminación de los pueblos. Entonces, ¿dónde viene? En España hace poco, Sí, pero ¿dónde viene el problema? Por eso es que... Porque tú hablas de 14,000 muertos, Iván, pero eso no está certificado. No está certificado. No, sí. No. Yo he buscado, Iván, los reportes de Human Rights Watch y de organizaciones de las Naciones Unidas que tienen que ver con eso. Y eso no está no está comprobado. ¿Por qué? O sea, aquello se refiere a matanzas de inocentes. Entonces, no, está de comprobado. Niños No, mire, cuando lo primero, no. Aquí hay un tema importante para los amigos que están atentos al programa. Es el siguiente. Cuando yo hablo de transición geopolítica y del mundo en el que nos encontramos, esto no hay que verlo en términos de un país o si Dajabón se quiere independizar, porque existe el principio de autodeterminación. Esto no es de que si hay un organismo o una ONG que tiene a alguien que lo financie, que la información va a salir dependiendo de quién lo haga. Geopolíticamente, como decía anteriormente, hay un tablero donde las grandes potencias determinan. El principio de autodeterminación de los pueblos fue el que se aplicó en el 1998 para el caso de Kosovo. Por eso le hablo de transición geopolítica. ¿Por qué? Porque cuando sucede lo de Kosovo, eso es lo que toma como Putin como excusa para tomarse a Crimea. Es decir, que todo el periodo que yo les refería a ustedes desde la Segunda Guerra Mundial, que las potencias se pusieron de acuerdo y crearon un marco que se llama derecho internacional, se rompe después que cae el muro de Berlín, implosiona la URSS,
Porque Estados Unidos se quedó solo como hiperpotencia en toda la historia de la humanidad. Por eso les digo, no es un tema ideológico, ni simpatizar con alguien o no. El equilibrio que tenían las potencias para sus esferas de influencia se rompió y en contra del derecho internacional se creó en un lugar histórico del pueblo yugoslavo a una minoría que se convirtió en mayoría, que eran musulmanes, cuando la identidad del mundo de esa zona yugoslava, ¿cuál es? La religión ortodoxa, pero entonces son eslavos igual que los rusos. Entonces, esto hay que verlo en una transición de un mundo multipolar. El principio de autodeterminación y de soberanía de un pueblo implicaba a que Ucrania decidiera si quiere estar o no en la Unión Europea. Pero fíjese a ver, cuando un país que esté bajo la esfera de influencia de un imperio puede tener esa autodeterminación y esa soberanía. El mejor ejemplo en Europa son los polacos. Cuando no eran los prusianos con el imperio austrohúngaro, se los repartían los rusos y los alemanes. ¿Qué significa, Iván, para Estados Unidos y Europa, pero especialmente para la OTAN, la invasión de Ucrania por parte de Rusia entonces? Bueno, esto lo que significa, señores, es una violación flagrante del derecho internacional, pero también, de nuevo, que llegamos a un mundo en el cual las potencias decidieron que esto es por la fuerza. Si tú llegaste a Georgia y con Mikhail Saakashvili trataste de imponerte ahí con un gobierno ajeno a mis intereses, yo, Rusia, te quito Abjasia y te quito Osetia del sur. Así como tú en su momento dijiste, no, yo le declaro a Irak la guerra con una mentira, arma de destrucción masiva, pero te quedaste con el petróleo. Pero desguazaste un país. Más de 1 millón de niños murieron en Irak por uranio empobrecido, desde la guerra del Golfo, que le dejaron adrede uranio. Pero después de eso llegó y se derrocó al gobierno de Saddam Hussein, que era un gobierno que permitía a los cristianos, de los primeros cristianos del planeta, que son los cristianos de la zona de Irak, de Siria y los cristianos coptos que son de Egipto. ¿Sabe a cómo estaban vendiendo la gente del Daesh a las mujeres cristianas? A 100 y a $200. Cuando se tomaron toda la parte del territorio iraquí. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría de la población iraquí, que es musulmana chiita, y los chiitas tienen como referente al mundo iraní que el Vaticano está en ahora descubrimos que Irak quedó en manos de los chiitas, que son los enemigos de Estados Unidos. ¿Todo por qué? Porque en ese irrespeto al orden internacional, porque, señores, uno como académico tiene que decirle, las invasiones no son para poner democracias. Las invasiones no son para respetarle los derechos humanos a las personas. Si yo tuviera 20 años, yo dijera lo contrario, porque quizá uno tuviera aspiraciones políticas. Pero ya a mi edad, uno no puede decirles a ustedes que los imperios actúan porque les interese el bienestar del planeta. No, actúan por algo que los imperios sí tienen claro, que se llama intereses nacionales. Que mueren en Siria miles de personas y 8 millones de sirios tienen que salir de su territorio. Y eso le afecta a esos imperios. No, porque esa es su dinámica. Entonces, eso, yo lo que quiero es que veamos que en la historia de la humanidad han existido todos los imperios. Y los imperios se imponen en base a la fuerza. Y es que desde 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial y que se inició
ese proceso de institucionalidad global que es con Naciones Unidas que se da, nunca el mundo había tenido un interregno de tanta paz, ni de tanto crecimiento de la población en términos económicos, incluso demográficos. Pero eso se rompió. Ahora entramos a lo que el gran filósofo político inglés llamaba el Homo homini lupus. Thomas Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre. Y esa es la dinámica de los imperios. Y ahí es que nos encontramos ahora. Eso que usted decía, el barril de petróleo está a $111. Se está esperando que llegue a 145. BlackRock, que es el más grande inversor del planeta, está valorando si va a seguir invirtiendo en Europa, porque Europa se convirtió en escenario de conflicto, pero de la pandemia. Hay países como España que se endeudaron a más de un 105% del PIB. Pero ¿de dónde le llega el gas natural? ¿De dónde tienen un socio comercial que es el que le vende la madera, pero que le compra el cerdo? Ahí estaban en León, en España, empresas que van a cerrar porque el mercado de exportación de porcino de ellos es Rusia. Pues, ¿aguantarán algunos países de la Unión Europea, incluyendo Alemania, que el 50% del gas natural que utilizan sus plantas eléctricas y sus industrias se lo vende Rusia? La inflación que le va a provocar. Es decir, estamos ahora mismo en un mundo que no sabemos dónde esto puede terminar. ¿Por qué? Porque las potencias dejaron de ponerse de acuerdo. Nosotros queremos enfocar ahora, has explicado el origen de este conflicto, como iniciamos nuestra conversación, Iván, pero queremos enfocar, quizás debiera ser la última pregunta, pero te vamos a hacer otra que tiene relación. Debemos enfocar cómo tú visualizas la posibilidad de terminar este conflicto. ¿Podría la humanidad ser arrastrada a un conflicto nuclear por este conflicto particular entre Rusia y Ucrania? ¿O tú le ves otras salidas a partir del término de esta ocupación? Yo, para ser honesto, me gustaría llevarles palabras de aliento y de esperanza. Pero cuando usted ve cómo se maneja la diplomacia y que después de los acuerdos de Minsk, tanto Rusia como Ucrania no se hayan puesto de acuerdo, y que a pesar de que vimos las reuniones de Sergei Lavrov con el canciller, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y no llegaran a un acuerdo, que le pidieran a los chinos que mediaran, pero los chinos dicen que son legítimas las reclamaciones que tiene Rusia, pero que no se va a sumar a las sanciones que se le han aplicado. Pero otro país que es fundamental en el mundo, que cuando se dan las votaciones en el Consejo de Seguridad, vota. Se abstiene de votar. India. Usted dice, no, pero esto como que no tiene. Por eso yo le digo que para mí, mi visión es geopolítica. ¿Cuáles son sus intereses de la India y de China en este caso? Bueno, India y China son enemigos en términos, políticos. Incluso el año pasado se enfrentaron los ejércitos de China e India. Lo que pasa es que ellos tienen un acuerdo. Como su problema es allá arriba, en el Himalaya, y están como a 5 kilómetros de altura, ellos no usan armas. Es a puñetazos, a mordidas y a patadas. Murieron como 20 soldados chinos, murieron unas cuantas ventenas más de soldados de la India. ¿Cómo es que se llama? Son unos hombres que hay ahí, los soldados estos que pelean en esas condiciones. No, son parte del Ejército de Liberación Nacional Chino, que es un ejército diseñado para el Partido Comunista Chino. Y del otro lado, parte de la élite del ejército de la India, que es un país que tiene más de 1.300 millones de habitantes. Entonces, ellos económicamente se entienden. ¿Sabe por qué?
porque los dos tienen detrás algo que se llama el colonialismo europeo. A India llegaron los ingleses y le tumbaron la industria textil, los humillaron. Pero a China llegaron los ingleses, le llevaron el opio. Entonces se unieron en una organización que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái. Entonces, esto es lo importante. India, China, Turquía, Irán, Rusia, Pakistán con India, forman parte de una organización económica que tiene casi la mitad de la población del mundo. ¿Qué es lo que ellos tienen planificado? Quitarle la hegemonía al eje transatlántico, es decir, Europa y Estados Unidos, que han mantenido en el mundo por 500 años. Por eso es que vengo diciendo desde el principio, es la gran transición geopolítica de un mundo que tenía la influencia de Europa y de Estados Unidos. Estamos llegando a un mundo multipolar donde ya los que deciden no son solamente los europeos y los Estados Unidos. En un mundo como el que vivimos hoy en día, Iván, en que el derecho internacional tiene un peso, como ya lo habías expresado, un peso tan específico en las actuaciones de los estados, no constituye un muro de contención a empresas político-militares como las rusas, toda la estructura, por ejemplo, de Occidente, tanto de Europa como de Estados Unidos. O sea, hay alguna... Se puede visualizar que estas empresas que son, tú lo conoces porque hace un momento hablábamos de los presupuestos de Estados Unidos con el asunto de la guerra espacial y eso, ¿podría representar esto algún muro de contención para el desarrollo armamentístico ruso? Mire qué sucede. Como Putin piensa en términos geopolíticos, cuando él llega, se convirtió en el gran aliado de Occidente. De hecho, ustedes buscarán un video donde aparece Putin con Bush, pero es que Putin dio incluso apoyo en la guerra contra el terrorismo musulmán, y bases militares rusas que estaban en Centro Asia se utilizaron para atacar en Afganistán. Pero ¿qué hace Putin? Putin tranquilamente se da cuenta que los rusos no van a llegar al nivel de industrialización de Europa, que Rusia lo que es un país, que el otro país más grande del mundo que le sigue, él redobla su tamaño. Entonces, si yo tengo la mayor reserva de madera del mundo, si yo tengo la mayor reserva de gas natural del planeta, si después de Arabia Saudita yo soy el segundo mayor productor de petróleo del planeta. Un dato importante. ¿Usted sabía que entre las sanciones Estados Unidos decidió no dejar de seguir comprando petróleo ruso? No sabía. Porque es que no es lo mismo una Rusia que tiene el lago Baikal con una reserva de agua dulce, además del acuífero de la Siberia, y de un país que tiene 11 usos horarios, que para usted viajar a cualquier parte que va de China hacia abajo, usted tiene obligatoriamente que cruzar espacio aéreo ruso, que cuando dicen que cerraron el espacio aéreo para Rusia, pero usted está viendo el tamaño de Rusia y lo que Rusia ganaba en base a lo que le pagaban por el cruce aéreo. Pero usted sabía que la estación espacial, Rusia era la encargada del mantenimiento, junto con Estados Unidos. Rusia es un país clave que sacarlo del circuito mundial va a ser un problema para el mundo entero, porque en geopolítica, el gran pensador geopolítico Immanuel Wallerstein decía: ¿cuál es la mejor esperanza del planeta para que las potencias y sus intereses nacionales no sean tan depredadoras y abusen tanto de los países pequeños? O la globalización, la interdependencia económica. Si China y Estados Unidos no fuesen tan interdependientes económicamente, hace tiempo que estuvieran peleando. Si no fuese por la relación que tienen entre ellos, se estuviesen matando. Entonces, ¿qué sucede en la actualidad?
que esas empresas, por ejemplo, rusas, que fue la idea de Putin dijo, no, pero yo no voy a transformar a Rusia y la voy a convertir en un país industrializado, pero yo voy a hacer que las materias primas que yo tengo, ellos me las compren. Pero con lo que ellos me compren, yo calladito, tranquilo, voy invirtiendo en algo que es fundamental, el sector armamentístico. Entonces desarrollaron, por ejemplo, en el ámbito de los submarinos, Rusia le lleva adelanto a Estados Unidos. En la misilística, por eso el problema con Turquía, con los misiles S-400, nadie le gana a Rusia, pero también en algo que son unos misiles que Estados Unidos lamentablemente se quedó detrás, que son misiles que van a velocidad Mach 5. Es decir, los misiles que Estados Unidos tiene son misiles Mach 1, que eso es la velocidad del sonido, que dependiendo la densidad del aire, la velocidad del sonido es como 1200 metros por segundo. Pero los de Rusia son 5. Entonces Putin achicó el ejército, pero lo eficientizó en tecnología, pero también en algo que hay que mencionar. Hay un espacio de guerra cibernético. ¿Y qué hizo Rusia en el ámbito cibernético? Se convirtió en un país con tanta incidencia que en Estados Unidos hubo un proceso judicial porque se decía que Trump fueron los rusos que lo hicieron llegar al poder. Fíjense ustedes que muchas de las discusiones que se han dado en Europa, lo primero que sale a relucir, no, los hackers rusos, los servicios de inteligencia rusos, pero hay otro elemento también que Rusia desarrolló y vendió, que es parte de algo que siempre se utiliza en la política, la propaganda, RT. ¿Quién no ve RT? Pues ahora los países europeos han decidido cerrar la señal de RT. Así es. Para que la gente no lo vea. Pero usted sabe de quién es la idea de RT. De Vladimir Putin. Pero RT no solamente en español y en ruso, es RT en alemán, es RT en francés, es RT en árabe, es RT en chino. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ámbito tecnológico, en lo que es un mundo adecuado a este tiempo, Putin se adelantó. ¿Por qué usted cree que sacaron su propia vacuna? ¿Por qué usted cree que en Rusia, por ejemplo, y hay que decirlo, el movimiento LGTBQ no tiene espacio? Y Putin dice, no, es que la vida sexual de una gente es del ámbito de lo privado. Es que los niños en Rusia forman parte de unos Boy Scouts que comienzan desde pequeñitos, pero usted sabe en base a qué? A valores de la iglesia ortodoxa, es decir, valores cristianos ortodoxos, patrióticos. Pero ustedes saben cuántos años tiene Putin ahí. Putin tiene ya 22 años. Usted sabe lo que es 20 y pico de años a unos niños. En vez de usted dejarles con la ecología del pensamiento de una gente que les cantan a ustedes malas palabras, o de una televisión que lo que le vende es sexo, drogas y alcohol, que usted lo esté formando en que ustedes han sido un país grande, que ustedes tienen que defender. ¿Sabe cómo le dicen los rusos a su tierra? La Santa Madre. Y que Putin tiene el apoyo del patriarca Kirill, que esto es importante, de la iglesia ortodoxa, y dice, es que el mundo occidental está en decadencia. ¿Cuál ustedes creen que es la coincidencia de Putin con Putin? Que los dos son nacionalistas y los dos son religiosos. ¿Por qué ustedes creen que a pesar de ser el presidente Trump una persona que viene de un reality, le quita espacio a los demócratas y todavía hay gente que creen que a él le hicieron trampa? Porque el americano que forma parte de la esencia de los Estados Unidos, que es el americano blanco, anglosajón y protestante, quien lo representa es Trump y no los demócratas, porque dicen, no, es que los valores de este país son los valores de la Biblia.
Y aquí no hay que andar pagándole a ONG para que promuevan la transexualidad, el lesbianismo, la homosexualidad. Eso fue lo que hizo fuerte a Trump. Y el nacionalismo en contra de China. Y dijo, no, aquí los chinos son los que nos venden todo. Y el discurso de Trump fue anti-chino. Ese es el mismo discurso de Putin. Es el discurso nacionalista. Así es. Es el discurso religioso. Entonces, esto hay que verlo en esta clave geopolítica de una Rusia que se sintió menospreciada y Putin llega y dice, no, pero este es un país que hay que levantarlo. Y ese levantamiento lo hizo. Y hoy lo hemos demostrado. Ha dejado de lado ahora mismo toda la disputa con un país que va a ser el gran ganador de esto. Porque la gente no se está dando cuenta. Las tasas de interés en Estados Unidos van a subir. Pero ¿quién es el gran prestamista de Estados Unidos? China. Pero ¿quién es que dice que le va a comprar a Rusia y le va a seguir comprando? Porque es un país que tiene, observen esto, el planeta Tierra tenía en el 1950 apenas 3.000 millones de personas. Hoy tiene 7.900 millones. China tiene 1.400 millones de personas. Más de 400 millones en clase media. Necesita toda la comida del mundo. Toda la energía posible. Todo. China puede comprar de todo. ¿Y Rusia qué hace? Rusia le puede dar todo eso. Profesor Iván Gatón, nos has planteado ya todas las características de Rusia como país, su economía, que es una economía enorme, y que vamos a hablar ahora más específicamente en un ratito sobre el impacto que están teniendo en la economía estas sanciones, que deben ser las más terribles que se han aplicado en el mundo, a nación alguna. En un momento, pero antes que nada, y a propósito de esa estructura militar, de la parte ideológica que has explicado, plantea Putin, ha estado manejando Putin por 22 años, según nos dices. ¿Por qué a más de una semana en que estamos grabando esta conversación contigo, que entró Rusia a Ucrania, el ejército más poderoso del mundo, con todas esas tecnologías que tú nos has descrito, con el poderío, con la capacidad militar que tiene, todo tipo de armas súper modernas, ¿por qué todavía no llega a ocupar totalmente a Ucrania? ¿Cuáles pueden ser las razones o las explicaciones para eso? Es que las guerras, y más donde hay población, eso no es tan sencillo. Eso no es como en la antigüedad, en un campo de batalla. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el país que tiene el mayor presupuesto militar del planeta? Rusia apenas tiene 50.000 millones de dólares. Estados Unidos tiene 600.000. ¿Y ustedes no vieron cómo salió Estados Unidos de Afganistán? De una gente que andaban en camello y con unas Kalashnikov por ahí. Pero el esquema, o sea, la particularidad geográfica de Ucrania es bastante diferente. Una nación más pequeña, pero también, es una frontera enorme con Rusia, precisamente. Sí, por algunos factores. Son 2.300 kilómetros de frontera que tiene. Pero yo es para explicarle que donde hay población, donde hay un espíritu patriótico, nacionalista, además el ejército ucraniano, no vayan ustedes a pensar que es un ejército de cualquiera. Es uno de los ejércitos mejor preparados de Europa, pero también hay otro elemento. Y no son primo hermanos. ¿Ustedes creen que el costo político de hacer un genocidio ahí, una matanza, no está pensado? Eso está pensado. Si hay algo que yo creo que hemos subestimado, porque aquí se ha ido mucho la pasión de los medios de comunicación que están en muchos casos desinformando, y es que no es verdad que Rusia iba a entrar a Ucrania sin una estrategia. Pero ¿y para qué está la información de inteligencia?
¿Y ustedes creen que los rusos pensaron que ellos iban a llegar ahí y que ellos iban a tener en 4 días todo resuelto? Donde ellos sabían que la OTAN iba a seguir. Pero ayer de Televisión Española presenta un avión que sale de la base militar de Albacete, llevando cañones antitanques, llevando... ¿Y ustedes creen que la OTAN no iba a seguir apoyando y entrando por Polonia? Pero eso lo sabían. Es decir, esto se sabía que era algo. Por eso yo vuelvo a insistir, y por eso mi temor es que nos estamos yendo simplemente a Ucrania, Rusia, y no estamos viendo que esto es parte de una gran transformación geopolítica que el mundo no sabe dónde pueda terminar, porque las guerras siempre se sabe cómo comienzan. Ahí hubo un problema con una estación nuclear, la más grande de toda Europa. Hubo un bombardeo en las proximidades. Ustedes saben es algo extraño, Iván, porque siempre las centrales, discúlpame que haga este paréntesis, en las guerras, por el peligro que representan para todos, porque estamos hablando que es una central que está a algunos kilómetros de Rusia y que pudiera haber desatado un problema mayúsculo de contaminación. Entonces, ¿a qué responde precisamente ese ataque por tan eso, despiadado? No, pero también hay que verlo en esta perspectiva. Chernóbil se la aseguraron los rusos. Por eso le digo la desinformación, porque lo primero que hay es desinformación. Es decir, Esquilo lo decía, pero luego lo dijo Churchill, que la primera víctima de la guerra era la verdad. Así es. Entonces, porque le conviene a Rusia que explote, porque eso se va para el territorio ruso, eso es para todos. Precisamente. Pero el problema es que aquí usted no sabe a quién creerle. Ahora, yo lo que sí estoy seguro, que el haberse roto el equilibrio de parte de las potencias y que llevó a Rusia a atacar a Ucrania, podía haber llevado a una desgracia con esa explosión, que no estamos exentos de que pueda haber algo mañana. Así es. Que va a afectar al mundo entero. Pero dejemos fuera y sigamos esperando en Dios que no vaya a ocurrir nada nuclear. Pero usted quiere mayor bomba nuclear, que más del 60% del trigo del planeta sale de Ucrania y de Rusia. Yo quiero que ustedes me digan quiénes son los campesinos que van a ir ahora a trabajar en las mejores tierras del mundo, que son las tierras de Ucrania, produciendo girasol, produciendo maíz, produciendo trigo, produciendo cebada. Pero del otro lado, Rusia, con las sanciones que tiene, ¿quién le va a vender a Boeing el titanio y a Airbus el titanio para sus aviones? Pero ¿quién va a vender el aluminio? Que la administración Trump en su momento le aplicó una sanción a Rusia con el aluminio y le dijeron los fabricantes de aluminio, pero es nuestro suplidor. Y aunque no sea nuestro suplidor, si Rusia no está en el mercado, los precios suben y hace menos competitiva la industria americana con la japonesa. Pero ¿no es Rusia también uno de los mayores exportadores de fertilizantes del planeta? Ahí están en la Unión Europea, que su suelo no es muy fértil, quejándose los campesinos que cómo se van a hacer para comprar los fertilizantes. Pero ahí están en Alemania los productores de cerdo quejándose porque ha aumentado por la soya, porque tanto Ucrania como Rusia, eso es una bomba nuclear para un mundo que viene saliendo de una pandemia y que un grupo de gobiernos, muchos de ellos irresponsablemente, no han sabido manejarse y súper endeudados y que comenzaron a imprimir billetes. Ustedes saben lo que significa eso. Cuando el maíz, cuando la soya suba todos los productos cárnicos y las pastas, y entonces usted le adjudica esto, que en la Unión Europea todos los gobiernos calcularon el barril de combustible a no más de $70. ¿Ustedes quieren una bomba atómica más grande que esa cuando la pandemia todavía no ha terminado?
Por eso les digo, estamos viviendo un momento de gran transición geopolítica, que eso no queda en Ucrania, eso termina en el Mar del Sur de China. Porque aquí la conexión es ese entente Pekín-Moscú diciendo, hey, Europa y Estados Unidos, ya nosotros nos cansamos. Aquí con nosotros hay que contar. Y ahí fue que parece que no hubo un acuerdo, porque ahí se da a conocer, por ejemplo, que Putin fue a decirle a Xi Jinping que iba a invadir a Ucrania. Y Xi Jinping le dijo, no, deja que pasen los juegos. Sí. Los Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Invierno. Tú mencionaste Alemania. ¿Cuál es el impacto de Nord Stream 2? El Nord Stream 2 lo que necesitaba era el permiso. Ya eso estaba listo. Alemania pero ahora ya el gobierno de Scholz, que viene del SDP, y que el jefe del SDP, que era Gerhard Schröder, era miembro del consejo directivo de Gazprom. Porque él se hizo muy amigo de Putin, porque Putin es un capitalista. Sí, evidentemente. Y entonces se dio cuenta que con Ucrania él iba a tener problemas y que le tenían que pagar a Ucrania por el paso del gas con el gasoducto. Y dijo, no, pero hacemos el Nord Stream 1. Pero eso es una jugada geopolítica, porque tú energéticamente vas a depender de mí. Y con el Nord Stream 2, ahí sí es verdad que yo te voy a tener agarrado por el epidídimo. Pero eso está dentro de la sanción. Y entonces, el Nord Stream 2 no le dieron el permiso. Para Alemania, especialmente que es un país frío, por ejemplo, ahora. No, pero que el Nord Stream 2, al no estar funcionando, no se siente tanto. Pero fíjense ustedes, las sanciones llegaron. Sí. Pero por el Nord Stream 1 sigue entrando. Ay, ustedes saben lo que es levantarse con menos 5 y menos 10 grados. Es duro. Cuando su calefacción depende del gas ruso. Ay, usted le dice, no, pero que Qatar, que Emiratos Árabes Unidos, que el gas de esquisto, pero eso hay que llevarlo en un barco. Ustedes saben lo que significa que hoy Alemania, a pesar de las sanciones, porque eso fue una estrategia geopolítica de Putin, de nuevo, para la gente que piensa, y no es diciendo que yo simpatizo con Trump, pero cuando Trump se reúne con Merkel, le enrostró eso. Le dijo, no, pero ustedes a nosotros no nos compran gas. Ustedes dependen de Rusia. Pero no es solamente Alemania. Así es. Es casi toda Europa. Casi toda Europa. Es así. Iván, y vamos a seguir hablando del impacto de las sanciones, porque eso es un aspecto muy importante para la discusión del tema. Y hablamos ya de los commodities, de combustibles. Vamos a hablar ahora de dos aspectos. Uno es la depreciación que tiene el rublo en la actualidad y el corte que han hecho las potencias occidentales que manejan las tarjetas de crédito, el SWIFT y ese tipo de cosas. ¿Cómo Rusia, ellos tienen su propio SWIFT, tengo entendido, pero según lo que conozco, ese sistema no interactúa con todas esas estructuras de Occidente necesariamente. O sea que al cerrar, no sé si lo ha cerrado definitivamente, el acceso, la gente no puede usar tarjetas de crédito, los rusos. Bueno, en la República Dominicana, por ejemplo, se ha visto una cantidad de turistas que están varados porque no pueden utilizar el dinero plástico. Y es algo que todo el que sale en el mundo necesita una tarjeta de crédito. Entonces, tanto el impacto en la economía interna de Rusia como también en esa estructura económica que tiene Rusia fuera, que es tan importante. Me acabo de enterar que en el SWIFT ellos manejan más del 1%, pero eso es un porcentaje enorme de transacciones. Yo me quedé sorprendido, ni lo creía. Tuve que asesorarme de un experto en tecnología y me dice, eso es verdad. Ese es el volumen de las transacciones de Rusia. Es una economía que es más grande de lo que todos nos imaginábamos. Entonces, ese impacto que están teniendo estas medidas tan severas. ¿De guerra?
Es un tema de guerra para Rusia. ¿Cómo tú ves la economía de Rusia? Es un tema de guerra para Rusia, porque cuando usted lo sacan del sistema SWIFT, a usted lo están aislando de todo el centro financiero mundial. Si bien es cierto que Rusia comenzó a desdolarizar su economía y con los chinos, de nuevo los chinos, su intercambio comercial era en yuan o renminbi y rublo. Esto es un golpe muy duro para Rusia en términos económicos. Rusia tenía reservas que excedían los 600,000 millones de dólares, pero evidentemente que estas sanciones son un golpe muy fuerte para Rusia. Pero de nuevo, se la resistirá en el tiempo. De nuevo, un pueblo, porque esto es un tema de sociología, un pueblo que tiene el imaginario de que ellos vencieron a los nazis, que perdieron más de 25 millones de personas, un pueblo que por todos los medios de comunicación ya está mentalmente condicionado. ¿Ustedes creen que va a haber una fractura política donde también los servicios de inteligencia tienen a todo el mundo vigilado? Es muy difícil. De hecho, creo que es la equivocación de nosotros aquí en Occidente, que ese es nuestro principal problema, que queremos evaluar al resto del mundo desde nuestra perspectiva. El pueblo ruso, ¿usted sabe qué es lo que ellos piensan? Que esto es una guerra en contra de ellos. La mayoría los ve así. Occidente quería repartirse la riqueza de nosotros, porque así es que los rusos lo ven. Porque la gente pasa por alto que en la Revolución Rusa muchísimos países europeos entraron a apoyar a los zares, al zar, a los Romanov, y que el Ejército Rojo fue quien tuvo que detenerlo, y un acuerdo que es fundamental, que es el acuerdo que hace Trotsky con los alemanes, que es el de Brest-Litovsk, que le devuelve Estonia, Letonia y Lituania. Que eso hay que verlo. Entonces los rusos tienen en su imaginario, oye, es que los europeos siempre... Pertenecen a la OTAN, ¿Perdón? Actualmente. Estonia, Lituania y Letonia. Sí, pertenecen a la OTAN porque son países germano-escandinavos que no tienen nada que ver con el mundo eslavo. Por eso los problemas de ese mundo están completos. De hecho, Gorbachev daba por un hecho que los países del Báltico no tenían que pertenecer a la SEI, que eran los estados independientes que iban a estar, porque es que no tienen nada que ver con el mundo eslavo. Son germanos escandinavos. Entonces los rusos, que siempre, oigan esto, que es muy importante. Cuando se dan las revoluciones de color naranja, cuando se da lo de las primaveras árabes, ¿usted sabe lo que hacen los rusos? Toman nota y entienden que, por ejemplo, lo que sucedió recientemente, señores, hace un mes y pico, que tropas rusas llegaron a Kazajstán, que era un país aliado de Rusia, porque se armó una protesta. ¿Ustedes saben qué es lo que los rusos piensan? Que eso está financiado por Occidente. Que toda esa desestabilización, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con ellos, pero esa es la lógica que Rusia tiene. Pero ustedes pasan por alto que Siria, que es el país donde nace o se le comienza a llamar a los cristianos, porque en Antioquía, Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo, se establece allí. Es el Papa Francisco quien muestra su preocupación porque los musulmanes sunitas están matando a los cristianos. ¿Y ustedes saben quién fue el que se tomó el pleito para sí? Fue Vladimir Putin, quien mantuvo a Bashar al-Assad ahí, porque había un acuerdo con Hafez al-Assad, su papá, desde los años 70, que por eso Rusia tiene una base militar
ahí en Tartus, fue Rusia. ¿Quién decidió que se quedara ahí Bashar al-Assad? Fue el ejército ruso. ¿Y ustedes saben quién bombardeaba con el ejército ruso? China, porque los pilotos hay que entrenarlos. ¿Y ustedes saben qué dijo Hillary Clinton? Porque eso fue la administración Obama que inició las primaveras árabes. Hillary Clinton en sus memorias dice: elegimos al amigo equivocado. Entonces, todos esos incidentes, porque no hay que verlo simplemente ahora, todos esos incidentes que ustedes ven, que se fue Gaddafi, que se dio un golpe de Estado por ejemplo, en Egipto, porque se quitó a Mubarak, y cuando llega la democracia, ganan los fundamentalistas de la confraternidad de hermanos musulmanes, y hay que permitir que se dé un golpe de Estado para que sea el presidente, nada más y nada menos, adivina quién, un colega de Putin, el jefe de los servicios de inteligencia, Abdel Fattah al-Sisi. Ese se queda como presidente y todo el mundo lo reconoce. Entonces, los rusos entienden que ya se estaba haciendo una recomposición. ¿Qué hace Irán? El gobierno de Irán fue y visitó a Putin con esta situación. Pero ustedes notaron que Argentina, el presidente de Argentina, una semana antes, fue y visitó a Putin también. Pero ustedes han notado que eso tiene que ver que después de Moscú visitan Pekín, porque el presidente de Argentina visita Moscú, pero termina en Pekín anunciando que va a entrar a la franja y la ruta de la seda. Pero usted sabe gracias a quién se hace gran parte de la franja y la ruta de la seda. Gracias a Rusia también. ¿Y usted sabe cuál es la implicación de la franja y la ruta de la seda? Una doctrina geopolítica. Hay dos tipos de potencias en la historia de la humanidad. Hay una que es la naval, que es la talasocrática, y hay otra que es la terrestre. En la doctrina terrestre se dice que el que domina la región cardial, y la región cardial, su centro está en los Urales, domina la isla mundo. Porque ¿qué es Europa? Europa es una península de la isla mundo. Entonces el que domina la isla mundo, domina el planeta. ¿Y quiénes transformaron con su alianza la isla mundo? China y Rusia. China y Rusia, ha hablado, profesor Iván, de este impacto que tiene Rusia en la economía mundial, con muchísimos productos, incluyendo el gas y ese tipo de cosas. ¿Sería suficiente, podría Putin soportar estas sanciones suficiente en sus relaciones con China, como lo has dicho, y con otros países que también que están dispuestos a mantener sus relaciones comerciales? ¿Sería suficiente para Rusia? Es un pueblo... Como lo planteaste, como una economía de guerra. Es que también hay otro dato. Cuando los rusos comienzan a ser turistas y a comprar en Europa, por ejemplo, en Londres, oiga, hay un área donde viven los ricos, que allá hay rusos. Pero usted llega a España y hay un turismo en Barcelona y unos nuevos ricos rusos, pero en Pekín. Pero República Dominicana hay vuelos directos. ¿Ustedes saben a partir de cuándo? De nuevo reitero, yo soy un demócrata y un hombre que cree en la humanidad. Pero hay que verlo, eso está claro. Hay que verlo, pero hay que verlo desde la perspectiva de los otros. Putin sacó 50 millones de gente a clase media y los puso a viajar por el resto del mundo. Ustedes saben cómo esos rusos que nunca viajaban y que tuvieron mejor calidad de vida ahora, sobre todo con un asunto que no se ha tomado en consideración. Los rusos prefieren seguridad y orden a libertad. Sí, de eso estamos convencidos. ¿Y qué pasó en Rusia cuando colapsó la URSS? Los grupos mafiosos convirtieron las calles de Rusia en un Chicago de los años 20. Así es. Entonces, es un pueblo que Putin lo tiene condicionado
para que con el oxígeno que va a tener desde la zona de India, atención, Israel es un aliado estratégico de Rusia, aunque el presidente Zelensky sea de ascendencia judía, y nunca va a dejar de serlo, porque los sirios no tienen misiles S-400, porque aunque sean aliados de Rusia, Rusia no se los vende. Pero atención, Irán es un aliado estratégico de Rusia, pero lo es India, pero lo es China. Pero ustedes no vieron a Bolsonaro visitando a Putin. Sí. Señores, pero ustedes quieren un hombre que tenga más admiradores en los cristianos protestantes que Putin. Biden no lo tiene. Pero hasta dentro de los Estados Unidos hay gente que ve a Putin como un referente. Entonces, por eso es que ese proceso de diabolización o demonización de Putin, esa historia por el relato que se está llevando a cabo, es muy compleja. Porque si hasta en Occidente hay gente convencida de que Putin tiene sus razones, imagínense ustedes en el pueblo ruso, que vio un periodo de prosperidad y algo importante para el ruso, que puso a Rusia de nuevo en el mapa y le demostró a los rusos que era un pueblo que podía levantarse después que fue humillado, que es lo mismo que pasa con China. Los chinos dicen que ellos vivieron un siglo de humillación. Lo que pasa es que nosotros, por aquí, que pensamos como máximo en 4 años, no leemos, por ejemplo, un reporte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que dice que los problemas de países como Rusia y China es que la gente vive anclada en la historia. Un chisme de hace 5 siglos atrás, eso se mantiene vigente. Pero aquí usted pregunta ahora mismo por algo de hace 30 años y la gente ni idea tiene. El dominicano ni siquiera, que esto es una crítica que yo como académico hago, no tiene ni siquiera una idea de lo que es Basilea, de lo que es Ryswick, de lo que es el Tratado de Aranjuez. Pero esos pueblos no. Cuando un ruso comienza a hablar con usted, lo primero que le dice, no, en la historia aquí, cuando Yuri Goldoruki fundó Moscú, que era príncipe de Kiev, pero hable con un estadounidense de la élite, que lo primero que le inicia es con el Mayflower y de los protestantes. Es más, usted habla con un americano de una universidad Liga Hiedra y lo primero que hace referencia es a Juan Ponce de León, que 103 años antes de que llegara el Mayflower descubre la Florida. Entonces, el elemento de que son pueblos anclados en su historia, un estadounidense nacionalista que ama su país, lo primero que le hace referencia es a la historia. Nosotros que por aquí estamos más pendientes a las Kardashians, no hay manera de que podamos entender la complejidad de lo que se está discutiendo ahí arriba. Ahí se está discutiendo el futuro de los recursos de la humanidad en un mundo que hay mucho consumo, que hay poca agua, que tenemos un problema de cambio climático, pero nosotros no estamos pensando en nada de eso. Sí, lo nuestro es inmediato. Iván, tú conoces mucho, creo que has estudiado allí, el caso de Taiwán. ¿Significa eso? Tú planteaste que hiciste un análisis sobre, a la luz del derecho internacional, sobre lo que significa las provincias y los estados, aun sea el caso de Taiwán, que se ha estimado como un estado ya independiente, ¿verdad? ¿Significa esto que Rusia podría hacer lo mismo en un futuro? Rápidamente. China con Taiwán, China. Un tema también que es el tecnológico. Sucede que no hay algo más difícil que fabricar microchips. Sí. Y Taiwán, Corea del Sur y en Holanda son de los pocos que producen microchips.
Pero hay otro asunto que es bueno que tengamos claro. La élite o la mayoría de la población de Taiwán es China Han. La actual presidente Tsai Ing-wen, que es la que se mete en el lío con los chinos, porque el presidente anterior, Ma Ying-jeou, andaba en el mismo avión con Xi Jinping, porque el principal inversor extranjero de China es Taiwán. Eso es un dato que mucha gente no sabe. El país que más dinero ha invertido en China es Taiwán, pero es que son chinos Han. ¿Qué yo quiero decir que sean chinos Han? Que China tiene 55 grupos étnicos, es un mosaico de pueblos. Pero los taiwaneses, en su mayoría, al igual que la élite del Partido Comunista Chino, son chinos Han. Es decir, que a final del camino se entienden. Ustedes podrán ver. O sea que nunca vamos a ver. Yo lo veo difícil por dos razones. Porque la visión de la guerra que tienen los chinos no es la que tiene Putin. Que Putin se atreve a entrar en Ucrania y acabar con media Ucrania. Pero los chinos, ¿a quién tienen detrás? Es a Sun Tzu en el arte de la guerra, que lo toma von Clausewitz después. Un chino, fíjense ustedes, hasta en la novela china, que los chinos para hacer una venganza se la dejan hasta el bisnieto. Cuando se sientan los americanos, que es Nixon en su administración con Kissinger, que hace el acercamiento en plena Guerra Fría con China para sacar a Taiwán del Consejo de Seguridad. Señores, en plena Guerra Fría, eso son palabras mayores. Cuando le dicen, ¿y el tema de Taiwán? ¿Sabe lo que le dice Mao? Eso no hay que hablar ahora, de eso así. Es que el chino no está pensando en el ahora. El chino piensa 50, 100 años. ¿Usted sabe cuál es el problema de China ahora? Que en el año 2049, que es el año que se cumplen los 100 años del triunfo de la Revolución China, China sea la primera potencia del planeta. Rápidamente, profesor Iván Gatón, ¿cómo vamos a poner en perspectiva esta invasión rusa a Ucrania? Es irresistible por las condiciones, las características del ejército ruso, por la actitud del estratega de esa invasión, Vladimir Putin. ¿Qué visualizas que va a suceder el día que ya los rusos controlen a Ucrania? Mira, evidentemente, y esto es también bueno decirlo, los que hemos trabajado en gobiernos, eso de que un solo hombre, mentira. Los jefes de Estado no tienen esa capacidad que solamente la tiene Dios, que es la de ser omnipresente. No se lo saben todo. Hay equipos, lo que sí tienen es la capacidad para poder decir, me parece que esta idea es buena y que esta no. Vamos a irnos por aquí. Es decir, que eso es bueno también uno decirlo. ¿Y cuál es el plan ruso? Que el gobierno que esté ahí sea un gobierno que responda a sus intereses y que la zona de influencia rusa se quede fuera. Pero evidentemente que invadiendo todo el territorio ucraniano es que... ¿Y cómo quedarme sin Ucrania, que tiene uranio, que tiene todas las bondades que ya hemos mencionado? Además, ¿y el acceso que tiene Ucrania directo al mar, ya por otras zonas? Por ejemplo, el famoso puerto de Odessa. Entonces, Rusia lo que va a tratar es de que Ucrania, a partir de ahora, como hacen todas las potencias, el que esté ahí responda a sus intereses. Y por eso Putin decía que nadie más entre. Porque si entran, podrá suceder algo que nunca ha ocurrido. Porque fue una decisión ya de los rusos. Es a la mala. Por eso es que para mí es peligroso lo que está sucediendo ahora.
Porque mañana una potencia que tenga esfera de influencia en otro lado dice, ya, yo no voy a guardar las apariencias. Y esto me lo tomo porque es mío. Entonces nosotros, que estamos en el idealismo de las relaciones internacionales, olvidamos el realismo de las relaciones internacionales, que es el poder. Y algo que es más desgraciado todavía. Y es algo que nos demuestra la historia, que su partera es la guerra. Después usted busca unos cuantos por ahí que se le escriban y usted la acomoda. Gracias, profesor Iván Gatón, experto en relaciones internacionales, por estar con nosotros en esta plática de la revista Nirvana.